Hola a todos, bienvenidos al curso del rol de las imágenes en la práctica médica. Mi nombre es Valentina, ella es Victoria, somos residentes del Sanatorio San Jerónimo y vamos a comenzar con la primera clase del curso, que es, vamos a hacer un breve repaso de anatomía del sistema nervioso y después mi compañera va a dar la parte de infecciones del sistema nervioso central. Bien, y recuerden que tenemos un foro donde ustedes pueden dejar sus preguntas para que posteriormente nosotros podamos contestarlas. Hola a todos, mi nombre es Valentina. Vamos a empezar con la primer parte de la primer clase, haciendo un repaso de lo que es anatomía radiológica del encéfalo. Vamos a repasar cráneo, meninges, sistema ventricular y circulación del líquido cefalorraquídeo, encéfalo con el tallo encefálico, el cerebelo, y por último vamos a hablar un poquito de lo que son las secuencias en resonancia. Bien, ¿qué vamos a encontrar en las imágenes? En por ejemplo, una tomografía de cráneo, de cerebro, de superficial a profundo. Vamos a encontrarnos primero con el cuero cabelludo, con la piel compuesta por la epidermis y la dermis, el tejido celular subcutáneo, un poco más profundo la aponeurosis y el músculo occipito frontal, por debajo de este el tejido conectivo laxo, una capa de tejido conectivo laxo, periósteo y por último el hueso o cráneo. Como vemos en esta imagen esquemática, las capas del cuero cabelludo. Bien, en imágenes, ¿cuándo vamos a prestar atención a esta parte? Sobre todo cuando el paciente sufrió algún trauma, un TEC, cuando sospechamos infección o diseminación de alguna lesión maligna en piel que pueda haberse diseminado hacia el cuero cabelludo. Es importante, en el caso, por ejemplo, de que tengamos un traumatismo, prestar atención a la capa de tejido conectivo laxo, en donde puede acumularse sangre o infecciones, como en este caso que vemos en esta tomografía en un corte axial, un hematoma subgaleal. Se llama subgaleal porque se refiere que está por debajo de la galea aponeurótica, es decir, la aponeurosis de los músculos occipitofrontales. Muy bien, entonces para empezar, vamos a empezar con cráneo, describiendo primero lo que es la calota o calvaria y después la base del cráneo. Bien, la calota está compuesta por 22 huesos, la mayoría de ellos unidos entre sí por suturas. A su vez se subdivide en neurocráneo, que está conformado por la calota y la base del cráneo, y el viscerocráneo, que está formado por el esqueleto facial y las cavidades de los órganos de los sentidos. Estos 22 huesos, la mayoría son huesos planos que están formados por 3 capas. 2 capas, una cortical interna y una cortical interna, y en el centro de esta el hueso esponjoso o díploe. Bien, acá tenemos una vista externa y una vista interna de lo que es la calota. Vamos a describir los principales accidentes óseos que vamos a encontrar. Entonces, está compuesta por el hueso frontal, ambos huesos parietales y el hueso occipital, ¿sí? Unidos entre sí por suturas. La sutura coronal, que es la que une el hueso frontal con ambos huesos parietales. La intersección de la sutura coronal con la sutura sagital, que se llama bregma, que es la fusión de lo que de niños es la fontanela anterior. El lambda, que es la unión de la sutura sagital con las suturas lamboideas, y por último las suturas lamboideas que unen los huesos parietales con el hueso occipital. Muy bien, en una vista interna de la calota vamos a encontrar los siguientes accidentes óseos. Anteriormente, la cresta frontal, que se dirige hacia atrás con 2 láminas y forma en el medio el surco para el seno sagital superior. A ambos lados de las fositas aracnoideas, que son las impresiones de las granulaciones aracnoideas en la cara interna del cráneo. Y los surcos de vasos meningios, que son también las impresiones de vasos meningios que se generan en la cara interna de la calota. Muy bien. ¿Por qué es importante saber las suturas que tenemos que unen a los huesos del cráneo? Es importante para no confundirlos con fracturas, ya que tienen un trayecto sinuoso. Entonces, en esta tomografía, un corte axial con ventana ósea, podemos ver todas las suturas que veíamos en las imágenes anteriores. El bregma, la sutura coronal, la sutura sagital y las suturas lamboideas. Bien, en cuanto a la base del cráneo, vamos a describir más o menos los accidentes óseos y los huesos que la componen. De anterior a posterior tenemos en verde el hueso maxilar, hacia atrás el hueso palatino, más posterior y en el centro el hueso vomer, las apófisis pterigoides del hueso occipital que conforman junto con el hueso vomer y el hueso palatino las coanas.
Lateralmente tenemos el hueso cigomático que se articula con la ala mayor del hueso efenoides y con el hueso temporal. Y bien posterior, el hueso temporal se articula con el hueso occipital. Bien, como ven, en esta imagen esquemática tenemos todas las estructuras a un mismo nivel, lo cual en la realidad no es así, sino que las estructuras están escalonadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros hagamos, por ejemplo, una tomografía? ¿Qué es lo que vamos a ver? No vamos a ver todas las estructuras en un mismo corte, sino que vamos a ir viendo las estructuras, van a ir apareciendo en los diferentes cortes. Este corte es bastante representativo sobre la base del cráneo. Vamos a ver las diferentes estructuras que la componen. En el centro y anteriormente la lámina perpendicular del hueso etmoides, lateral a esta los laberintos etmoidales y lateral a estos el seno maxilar de ambos lados. Bien, posterior a esto el seno esfenoidal y los forámenes más importantes de la base del cráneo, que los vamos a ver acá, que son importantes porque a través de ellos transcurren huesos, arterias, nervios, arterias importantes, pares craneales, pero lo vamos a ver más adelante, lo vamos a describir mejor. Bien, y por detrás de estos el conducto auditivo externo, el cóndilo mandibular y las celdillas mastoides. Bien. La base del cráneo la vamos a dividir en 3 fosas craneales, de las cuales la más importante es la fosa craneal media. ¿Por qué? Porque es la que se comunica con con todas las cavidades del encéfalo, tanto intra como extracraneales, ¿sí? Entonces, vamos a describir los límites de todas y después vamos a describir bien la fosa craneal media, que es la más importante. La fosa craneal anterior está delimitada anteriormente por la transición entre la escama del hueso frontal y la porción orbitaria del hueso frontal, y hacia posterior por la ala menor del efenoide, que es esta que vemos acá, y el surco prequiasmático medialmente. La fosa craneal media está delimitada hacia anterior por el mismo límite que la fosa craneal anterior en su parte posterior, es decir, el ala menor del efenoide y el surco prequiasmático medialmente. Y hacia atrás, es decir, el límite posterior, la lámina cuadrilátera de forma medial y el peñasco del temporal de forma lateral. Y por último, la fosa craneal posterior, que está delimitada anteriormente por la lámina cuadrilátera y el peñasco del temporal, y hacia atrás, es decir, posterior, el límite posterior, por el hueso occipital. Bien, en cuanto a la fosa craneal media, como les decía, es un sitio importante de diseminación de infecciones, y, por ejemplo, de hematomas. Entonces tenemos que tener en cuenta que se comunica con el oído, la órbita, la fosa pterigopalatina y la fosa infratemporal. Entonces, tener en cuenta que es un sitio de diseminación tanto maligno como infeccioso muy importante. Encontramos en el centro de la fosa craneal media la silla turca, ¿sí? Que lateralmente está delimitada por una semiluna de orificios importantes por donde, como les decía, van a transcurrir nervios, arterias importantes, empezando de anterior hacia posterior con la fisura orbitaria superior, por donde transcurren pares craneales para los músculos orbitarios, hacia posterior el agujero redondo, por donde pasa el nervio maxilar, el agujero oval, por donde pasa el nervio mandibular, y el agujero espinoso, posteriormente por donde transcurre la arteria meningia media desde la fosa infratemporal hacia intracraneal. Bien, esto que vemos acá verde, que se ve en la imagen como verde, es el tegmen tympani. Eso es el techo de la cavidad timpánica y, por ejemplo, en el caso que tengamos una fractura de base de cráneo, si eso está fracturado, es lo que nos va a dar clínicamente la otorrea. Bien, terminando con cráneo, pasando un poquito a lo que son las meninges, son coberturas membranosas del encéfalo, son 3, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, y tienen funciones de protección, soporte para estructuras vasculares y conforman el espacio subaracnoideo, en el caso de la aracnoides.
Bueno, vamos a empezar entonces describiendo un poquito lo que es la dura madre. Es una membrana bilaminar gruesa y densa que está compuesta por dos capas, una perióstica externa y una meningia interna. La perióstica externa es la que está en contacto íntimo con la cara interna de la calota y la cubre, y está adherida a ella en las suturas. Esto es importante que se lo acuerden, lo vamos a ver más adelante. Y una capa meningia interna que está en contacto con la capa perióstica, la perióstica externa de la dura madre que mencionábamos recién, excepto a nivel de los senos venosos durales, en donde se forman los repliegues. Los repliegues son la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. Bien, acá como ejemplo puse para que veamos los repliegues de la dura madre, dos cortes de resonancia, uno en axial en una secuencia T1 con contraste y un coronal en una secuencia T1 sin contraste. Eso que vemos ahí en azul o celeste es lo que marcamos, la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. En cuanto a las leptomeninges están conformadas por la aracnoides y la pía madre. La aracnoides está laxamente adherida a la capa meningia interna de la dura madre, presenta las granulaciones aracnoideas y es la que conforma el espacio subaracnoideo por donde circulan líquido cefalorraquídeo y vasos sanguíneos. Y la pía madre, que es la que está en íntimo contacto con el encéfalo y se invagina en los surcos. Bueno, las distintas capas de las meninges conforman entre sí espacios virtuales que normalmente no están llenos por nada, pero en el caso, por ejemplo, de que haya un traumatismo, pueden llenarse de sangre. Entonces es importante conocer estos distintos espacios para poder identificar a través de las características de lo que vemos en las imágenes, determinar si es, por ejemplo, en el espacio epidural, en el espacio subdural o en el espacio subaracnoideo. Entonces, vamos a tener, para empezar, el espacio epidural, que es el que está conformado entre el periósteo y la dura madre. Como mencionamos recién, la capa externa de la dura madre está adherida al periósteo en las suturas, por eso vamos a tener una imagen biconvexa. En el caso del espacio subdural, es el que se encuentra entre la dura madre y la aracnoides, que al estar laxamente adheridas entre sí no se limita por las suturas y nos da una imagen en semiluna. En cuanto al espacio subaracnoideo, no es un espacio virtual en sí, sino que está presente siempre, pero podemos verlo aumentado de densidad, es decir, hiperdenso, en el caso de que, por ejemplo, haya una hemorragia subaracnoidea. Bien, en cuanto al sistema ventricular y el líquido cefalorraquídeo, vamos a hablar un poquito de lo que son los ventrículos y de la producción, recorrido y reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Bien, los ventrículos son cavidades dentro del encéfalo que están revestidos por membrana ependimaria o también llamado epéndimo. Alojan a los plexos coroideos, que son derivados de la pía madre y que se encargan de la producción del líquido cefalorraquídeo. El sistema ventricular está compuesto por dos ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Bien, los ventrículos laterales a su vez tienen cuatro porciones, una asta frontal, una asta occipital, una asta temporal y la encrucijada ventricular, que es la unión de todas las astas. Se comunican a través de orificios con el tercer ventrículo y el tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. Bien, como decíamos, el tercer ventrículo está comunicado a través del agujero de Monro con ambos ventrículos laterales y está ubicado entre ambos tálamos. El cuarto ventrículo se encuentra anterior al cerebelo y posterior al tronco encefálico y presenta dos orificios que se llaman agujero de Magendie y de Luschka y que sirven como comunicación con el espacio subaracnoideo para la reabsorción del líquido cefalorraquídeo que circula por este. Bien, entonces, el líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente. La característica es que se lo llama cristal de roca. Normalmente hay un volumen total de 150 mililitros circulantes aproximadamente. Circula por el espacio subaracnoideo y por el sistema ventricular. Es producido por los plexos coroideos mediante la filtración del plasma. Y sus funciones son amortiguación y protección durante movimientos, nutrición del tejido nervioso, equilibrio osmótico de los capilares y la eliminación de desechos. Entonces, vamos a repasar un poquito el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Primero, la producción. Esta se produce en los plexos coroideos de los ventrículos laterales del tercer y cuarto ventrículo. De allí pasa a través de los agujeros de Magendie y de Luschka
al espacio subaracnoideo, en donde a través de las granulaciones aracnoideas se va a reabsorber hacia el sistema venoso y del sistema venoso hacia el sistema arterial, hacia los capilares y de nuevo a los plexos coroideos, en donde se va a producir de nuevo el líquido cefalorraquídeo. Bien, vamos a empezar entonces con encéfalo. Vamos a hacer un breve repaso de cerebro, tallo encefálico y cerebelo. Muy bien. Vamos a empezar con una vista externa de lo que es el cerebro, con los surcos y las cisuras. El cerebro está compuesto por 2 hemisferios. Estos a su vez se subdividen en 4 lóbulos a través de los surcos. Ahora los vamos a repasar. Esa es la cisura interhemisférica. Después tenemos el surco central, el surco lateral y el surco parieto-occipital, que nos van a determinar el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Bien, acá vemos 2 resonancias, un corte coronal en una secuencia T2 y un corte axial en una secuencia T1, en donde vamos a ver el surco central, el surco lateral y el surco parieto-occipital, la cisura interhemisférica y el surco central de nuevo en el corte axial. Muy bien. Para repasar también un poquito las comisuras interhemisféricas, vamos a hablar primero del cuerpo calloso, que es la más importante de todas, es la más grande, está compuesta por sustancia blanca, son fibras de sustancia blanca que comunican ambos hemisferios entre sí. Presenta 4 porciones, un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete, como vemos en la imagen. Y la comisura anterior y comisura posterior, que son fibras de sustancia blanca mucho más chicas. Si bien conectan entre sí los hemisferios, la comisura interhemisférica más importante es el cuerpo calloso. Como vemos acá en la imagen, en un corte axial, la comisura anterior y la comisura posterior. Bien. Para seguir un poquito repasando lo que son los núcleos de la base, periféricamente encontramos en esta resonancia, en una secuencia T1, encontramos periféricamente la corteza gris y hacia adentro la sustancia blanca que desciende como corona radiada y delimita los distintos núcleos de sustancia gris que tenemos en la base del cráneo. Entonces, ahora vamos a ver en esta imagen todas las estructuras que encontramos. El asta frontal del ventrículo lateral, hacia lateral el núcleo caudado, más lateral a este el núcleo lenticular, que se divide en putamen y globo pálido, posterior a estos y medialmente el tálamo, el asta occipital del ventrículo lateral, rodete y rodilla del cuerpo calloso. Bien, ahora vamos a ver en colores la cápsula interna, que es sustancia blanca que delimita los núcleos de la base. En azul tenemos el brazo anterior de la cápsula interna y en naranja el brazo posterior de la cápsula interna, que convergen y forman la rodilla de la cápsula interna. Muy bien. Bueno, ya para ir terminando, vamos a hacer un repasito de lo que es tallo encefálico y cerebelo. El tallo encefálico está compuesto por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y son 3 estructuras que comunican porciones cerebrales superiores con la médula espinal. Es importante porque alojan los núcleos principales de los pares craneales. ¿Sí? En el mesencéfalo vamos a encontrar el núcleo para el par 3 y el par 4, en la protuberancia el núcleo del par 5, 6, 7 y 8, y en el bulbo los núcleos del par 9, 10, 11 y 12. Acá vemos en esta imagen el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Muy bien. Y por último, en este repaso de anatomía vamos a ver el cerebelo. Es una estructura que está encargada de la coordinación de movimientos, está posterior al tallo encefálico y delimita el cuarto ventrículo. Tiene una corteza arborizada, es decir, que tiene sustancia blanca interna y sustancia gris externa. Y lo más importante evaluar en por ejemplo, un corte sagital es la amígdala cerebelosa. En el caso de que tengamos un paciente, por ejemplo, con hipertensión endocraniana, podemos tener una posible herniación de la amígdala cerebelosa con la consiguiente compresión del bulbo y la compresión del centro respiratorio, lo cual nos llevaría a un paro cardiorrespiratorio. Muy bien, ahí tenemos las partes del cerebelo, que está compuesto por el vermis y ambos hemisferios cerebelosos.
Y bueno, ya para terminar vamos a hacer un breve repaso de lo que son las secuencias en resonancia. En esta imagen tenemos un corte axial en una secuencia T1 en donde tenemos periféricamente la sustancia gris que se ve hipointensa, más central la sustancia blanca que se ve hiperintensa y el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver negro. A esta secuencia se la llama secuencia anatómica porque tenemos la sustancia gris, la sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo negro. Este es un corte axial en una secuencia T2 en donde vamos a tener al revés de lo que es la secuencia T1. La sustancia gris va a ser hiperintensa, la sustancia blanca hipointensa y el líquido cefalorraquídeo va a ser blanco. Me parece importante también mencionarles esta secuencia que es FLAIR, que es una secuencia igual a la T2 pero tiene supresión del líquido cefalorraquídeo, es decir que lo vamos a ver negro. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, yo soy Victoria y voy a comenzar con la clase de neuroinfecciones, ¿sí? Bien, primero tenemos que saber, ¿sí?, que las infecciones del sistema nervioso central son consideradas una emergencia, por lo tanto es muy importante realizar el diagnóstico preciso y rápido para así poder instaurar alguna intervención o algún tratamiento adecuado. Antes de comenzar a hablar puramente de las infecciones, hagamos un repaso de cómo se ve el realce meningio normal, que sobre todo lo podemos visualizar en la resonancia magnética, ¿sí? Tenemos que saber que este realce suele ser fino, liso, discontinuo y simétrico, y es más prominente en lo que es el tentorio y en lados del cerebro, ¿sí? Pero siempre tenemos que recordar que este realce tiene que ser menor al que podemos ver en los senos venosos. Bien, hay dos tipos de realce. Uno es el paquimeningio, que este corresponde al realce de la dura madre, como vemos en estas dos imágenes, que son resonancias magnéticas con contraste, un T1, en donde se ve muy bien que está realzando la paquimeninge, es decir, la dura madre. Nos damos cuenta que se trata de la dura madre porque está bien adyacente a lo que es la tabla interna del cráneo. El otro realce es el leptomeningio, que hace referencia al realce de la dura madre, de la aracnoides y de la pía madre, y nos damos cuenta de que se trata de estas meninges ya que están bien adyacentes a lo que es el parénquima cerebral y que ingresan a los surcos, ¿sí?, como están señalando las flechas en esta resonancia, que son ambos cortes axiales, un T1 con contraste. Vemos como en la primera imagen hay un gran realce de las leptomeninges a nivel de las cisternas basales y en la otra imagen visualizamos el realce de las leptomeninges en los surcos. Bien, hay dos circunstancias en las que podemos tener un realce meningio y que no nos esté indicando que haya alguna infección, ¿sí?, sino que puede ser normal posterior a una punción lumbar o a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Bien, los temas que vamos a tratar el día de hoy son la meningitis, tuberculosis. Dentro de la tuberculosis vamos a hablar de la meningitis tuberculosa y los tuberculomas, ventriculitis, empiemas, abscesos, neurotoxoplasmosis y neurosífilis. Empecemos con la más frecuente, que es la meningitis. Esta es una infección aguda de las leptomeninges y las paquimeninges. Los hallazgos que podemos encontrar en las imágenes suelen ser bastante inespecíficos y más que nada pueden delimitar bien las complicaciones de la meningitis. En cuanto a etiologías, podemos tener que en el 50% de los adultos está dada por el Streptococcus pneumoniae, en los neonatos puede estar dada por el Streptococcus de grupo B, en los niños más que nada por la Neisseria meningitidis, y a tener en cuenta el Staphylococcus aureus, que puede estar presente en aquellos pacientes que han tenido un traumatismo penetrante. Bien, si bien el diagnóstico se hace por la clínica y con la punción lumbar, las imágenes nos pueden dar algunos hallazgos, sobre todo para indicarnos algunas complicaciones. De todos modos, la imagen que se prefiere es la resonancia magnética con contraste. Bien, y algo importante es que para la punción lumbar hay algunas contraindicaciones que podemos visualizarlas por tomografía. Estas van a ser principalmente evaluar que tomográficamente no haya hidrocefalia o que haya alguna lesión intracraneal que esté produciendo un efecto de masa, ¿sí? En la primera imagen podemos ver una tomografía sin contraste en un corte axial donde tenemos una hidrocefalia. Vemos muy bien cómo está
dilatados ambos ventrículos laterales, ¿sí? Como señala la flecha roja. Y en la otra imagen, que es una tomografía también sin contraste, un corte coronal, como hay una lesión que está produciendo todo un edema, que es esto que vemos acá, hipodenso, y que está produciendo efecto de masa. Nos damos cuenta de esto porque la línea media está desplazada hacia el lado contralateral de la lesión. Bien, tomográficamente la meningitis, como dije recién, puede ser normal o podemos tener una leve dilatación ventricular, también borramiento de los surcos, ¿sí? Como se ve en este ejemplo, en esta tomografía sin contraste, como los surcos no están bien delimitados y están borrados. También con el contraste vemos el realce leptomeningio, como se ve en esta tomografía, que es con contraste en un corte axial, se ve muy bien cómo están realzadas las leptomeninges a nivel de los surcos. Bien, en resonancias también vamos a tener unos hallazgos muy similares. En la resonancia magnética en un T1 con contraste, en este ejemplo que es un corte axial, vemos el realce intenso de las meninges que se están introduciendo en los surcos. Y en esta otra imagen, que es también una resonancia en un T1 con contraste, pero este es un corte coronal, se ve más claramente todavía cómo hay un realce. Este es más bien focal de las leptomeninges y que se están introduciendo en los surcos. Bien. Pasemos a la tuberculosis, que esta es una infección dada por el Bacillus Mycobacterium tuberculosis. Tiene una diseminación hematógena y a nivel cerebral tiene dos formas de presentación que son la meningitis tuberculosa, esta es la más frecuente y tiene una característica importante, que es que afecta principalmente a las cisternas basales. Esta característica es importante que la recordemos porque nos va a poder diferenciar de otras etiologías de meningitis. Y también puede presentarse asociado a tuberculomas, que se van a ver como lesiones nodulares, que pueden medir de 1 a 6 milímetros y suelen tener una localización supratentorial en los adultos. Sin embargo, uno de los signos más característicos que podemos encontrar entonces es una meningitis basal, es decir, que afecte las cisternas basales, asociado a una tuberculosis extracraneal, principalmente a nivel pulmonar, que es lo más frecuente. Bien. La meningitis tuberculosa, entonces, en tomografía lo vamos a visualizar sobre todo, como dije recién, con afectación a las cisternas basales. Entonces vamos a ver un realce bien intenso de las meninges a nivel de las cisternas. Como vemos en este ejemplo, que tenemos una tomografía con contraste, un corte coronal y uno axial. En el corte coronal vemos claramente el realce leptomeningio en las cisternas basales y en el axial también se ve exactamente lo mismo, pero además asociado tenemos estas imágenes nodulares hipodensas que corresponden a los tuberculomas y vemos cómo tienen el realce periférico. En la resonancia también vamos a tener hallazgos muy similares. En el T1 con contraste, como vemos en estas imágenes, este es un corte axial, este es un 1 coronal, vemos el realce de las meninges a nivel de las cisternas basales y en el coronal vemos también el realce a nivel de las cisternas basales de las meninges asociado a los tuberculomas que se ven hipointensos con un realce periférico tras la administración del contraste, un anillo. Bien. Entonces, para que nos quede bien en claro, los tuberculomas en tomografía se van a visualizar como imágenes nodulares hipodensas que pueden estar asociados a edema, que el edema por tomografía se ve hipodenso, y tras la administración del contraste van a presentar un realce anular. Veamos este ejemplo, son una tomografía sin contraste y una con contraste, ambos cortes axiales. Podemos ver cómo en el lóbulo cerebeloso derecho, sin contraste, hay algunas lesiones que son más hipodensas, ¿sí? Y después tenemos esta hipodensidad que corresponde al edema. Cuando se administra el contraste, podemos visualizar cómo hay un realce anular de todas estas lesiones hipodensas. Y asociado teníamos el edema, que está produciendo algo de compresión en el cuarto ventrículo, que es este que vemos acá. Bien. Por resonancia magnética, los tuberculomas se van a ver en el T1 como hipointensos y pueden tener con el contraste un realce anular, como se visualiza acá. Esto es un T1 en un corte axial con contraste. Tenemos una lesión hipointensa con un realce periférico anular. Y en el T2 lo vamos a ver al revés. Vamos a ver como hiperintenso, ¿sí? Es decir, que se va a ver más blanco con un borde hipointenso y edema periférico, que en el T2 el edema se ve hiperintenso.
Bien, más ejemplos de tuberculomas. Vemos un T1 con contraste, ambos cortes axiales. Vemos como en el lóbulo cerebeloso derecho vemos varias lesiones hipointensas que con el contraste presentan un realce anular, y en el T2 las vamos a ver al revés, ¿sí? Que son hiperintensas con un borde hipointenso y edema periférico. Bien, pasemos ahora a las ventriculitis, que esta es una inflamación que del revestimiento ependimario, ¿sí? Que de los ventrículos. El revestimiento ependimario es la membrana que está revistiendo a todo el sistema ventricular. Tomográficamente, lo que vamos a ver es que los ventrículos pueden estar dilatados, pueden tener un contenido más denso dentro de ambos ventrículos, ¿sí? Este contenido corresponde justamente al contenido purulento, y que pueden producir un nivel líquido-líquido, ¿sí? Como se ven en estas tomografías que no tienen contraste, y se suelen localizar en las regiones más de declive, que corresponden justamente, como vemos en estos ejemplos, a las astas occipitales de ambos ventrículos laterales. Vemos acá que tenemos un contenido más denso con respecto al líquido cefalorraquídeo y que forman un nivel líquido-líquido en las astas occipitales de ambos ventrículos laterales. Con el contraste vemos cómo hay un realce intenso y un engrosamiento del epéndimo, ¿sí? Como lo estoy señalando, y que asociado tenemos un edema periventricular, ¿sí? Que se ve hipodenso el edema. Bien, en resonancia magnética la ventriculitis la vamos a ver también similar. Podemos ver los detritos hiperintensos localizados dentro de los ventrículos, sobre todo en las astas occipitales, y con un refuerzo, ¿sí? Un realce intenso del epéndimo en los ventrículos. Y además, en este ejemplo asociado tenemos todo un realce de las leptomeninges, ¿sí? Que vemos en los surcos, es decir, que tenemos una ventriculitis con una meningitis en este caso. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de empiema, ¿sí? Que estas son colecciones extraaxiales de material purulento que se localizan en el espacio epidural o en el subdural. Como causa principal puede estar dada posterior a una sinusitis frontal, pero también puede estar en relación a una mastoiditis o a una otitis media, o alguna intervención quirúrgica, o también a una meningitis, o bien que haya existido un hematoma subdural y que se haya sobreinfectado. Por tomografía, el empiema se va a visualizar como una colección extraaxial iso o hipodensa con respecto al cerebro circundante, y que con el contraste presenta un realce periférico. Podemos tener que el empiema puede ser subdural o puede ser epidural, y hay algunas características que nos van a diferenciar unos de otros. El subdural suele tener una forma en media luna, puede ser bilateral, y lo que tiene como característica es que también atraviesa las suturas, sobrepasa las suturas, a diferencia del empiema epidural. Bien, veamos estos ejemplos. Una tomografía con contraste, tenemos un corte sagital y otro axial. Lo primero que podemos ver es que el seno frontal está ocupado, ¿sí? Por lo tanto podemos ya tenemos una sinusitis. Asociado a esto vemos que hay un área, una colección extraaxial hipodensa en la región frontal, y que asociado tenemos estas burbujas aéreas, como se ven acá. Y en el corte axial queda bien delimitado toda esta colección extraaxial, que tiene forma de semiluna y que con el contraste presenta un realce periférico. Entonces, esto se trata de un empiema subdural. En cambio, el epidural suele tener una forma biconvexa y no cruzan las suturas, pero también presenta el realce periférico tras la administración de contraste. Tenemos en este ejemplo una tomografía con contraste en un corte axial, como hay una colección hipodensa frontal izquierda con un realce periférico. Bien, en la resonancia magnética, en un T1, la colección extraaxial se va a ver como ligeramente hiperintensa con relación al líquido cefalorraquídeo, y con el contraste también presenta un realce periférico. Tenemos dos resonancias, un T1 con contraste, ambos cortes axiales. Vemos como en este nivel, a nivel de eslados del cerebro, tenemos la colección
ectaxial ligeramente hiperintensa con respecto al ricocefalorraquídeo y con el contraste presenta este realce periférico. En el T2 se va a ver hiperintensa la colección, como podemos ver en este ejemplo. Este es un T2, un corte axial. Vemos esta colección hiperintensa a nivel frontoparietal derecha y también a nivel de lados del cerebro, que esto también corresponde a un, como vemos que tiene forma de semiluna, ¿sí? Corresponde a un empiema subdural. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de los abscesos, que estas son infecciones localizadas a nivel cerebral y encapsuladas habitualmente. Si bien la infección inicial suele ser una cerebritis y pueden evolucionar a algún absceso, ¿cómo vamos a ver estos por imágenes? Tomográficamente, los abscesos son bien característicos. Los abscesos tienen un centro hipodenso y tras la administración del contraste presentan un realce bien anular y en anillo. Asociado a esto tenemos la presencia de edema hipodenso, ¿sí? Como vemos en este ejemplo, que habitualmente siempre están asociados. Y veamos otro ejemplo, que es una tomografía con contraste, otro corte axial. Vemos que en el lóbulo temporal derecho tenemos dos lesiones, dos colecciones hipodensas con realce en anillo tras la administración de contraste y el edema periférico, ¿sí? Ambos corresponden a abscesos. En la resonancia, vamos a ver en un T1, también se van a ver con un centro hipointenso, con un borde, un realce en anillo tras la administración de contraste y asociado a edema que se ve hipointenso también en el T1. En el T2 lo vamos a ver al revés de cómo se ve en el T1. Tenemos, por ejemplo, un T2, un corte axial, vemos como en el lóbulo occipital izquierdo hay una lesión que se va a ver hiperintensa, el centro hiperintenso, con un borde hipointenso y edema periférico, que habíamos dicho que el edema en el T2 se ve hiperintenso, o sea, blanco. Bien. Pasamos ahora a hablar un poco de la neurotoxoplasmosis, que esta es una infección oportunista que está causada por el parásito Toxoplasma gondii. Sabemos que el huésped definitivo de este es el gato. Esta puede ser una infección congénita o adquirida. Y suele afectar más a los pacientes que están inmunodeprimidos, a los pacientes con HIV-Sida, y en estos pacientes suele ser la causa más común de absceso cerebral. Las características imagenológicas más importantes de la neurotoxo es que suelen ser lesiones múltiples y que tienen mayor predilección por los ganglios basales, el tálamo y la unión córtico-medular. Vamos a ver unos ejemplos. En la tomografía la vamos a ver como múltiples lesiones hipodensas y que sobre todo afectan estas regiones que acabamos de mencionar, ¿sí? Es decir, los ganglios basales, el tálamo y la unión córtico-medular. Asociados suelen tener edema perilesional y además un realce nodular o anular de dichas lesiones. En los casos que ya están tratados podemos ver solamente una calcificación. Bien, tenemos una tomografía con contraste, ambos cortes axiales, vemos múltiples lesiones que están realzando de forma nodular, ¿sí? En ambos lóbulos cerebrales, y asociados tenemos el edema perilesional que, como habíamos dicho, se ve hipodenso en la tomografía. Bien. En la resonancia magnética, en el T1, las lesiones suelen ser isointensas o hipointensas, por eso no son tan fáciles de distinguir, pero suelen tener el realce, ¿sí? En el T1 con contraste, como vemos en este ejemplo, suelen tener un realce nodular o también a veces puede ser un realce anular. En el T2 vamos a ver a la lesión, ¿sí? Hiperintensa, el centro hiperintenso con un borde hipointenso y el edema perilesional hiperintenso, ¿sí? Entonces, para finalizar tenemos otro ejemplo de resonancia que es un T1 con contraste y acá queda bien en evidencia cómo hay múltiples lesiones que tienen un realce nodular, ¿sí? Con el contraste de forma bilateral y están afectando sobre todo los núcleos de la base, ¿sí? Acá vemos que está afectando el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Bien, y ya para ir finalizando vamos a hablar un poco de sífilis y neurosífilis, que la neurosífilis es la infección del sistema nervioso central dado por la Espiroqueta treponema pallidum. Cuando hablamos de neurosífilis ya sabemos que estamos en una sífilis terciaria, por lo tanto hoy en día ya no es tan frecuente encontrarla, ya que la sífilis se suele tratar en sus estadios más precoces, pero aún así puede ser un poco más frecuente en aquellos pacientes inmunosuprimidos con HIV o SIDA. Se clasifica la neurosífilis en asintomática, meningia, meningovascular, parenquimatosa y gomatosa. Vamos a ver
como qué hallazgos podemos encontrar en las imágenes. Una de las cosas más características que podemos ver es la atrofia cerebral, que tiene un predominio frontal y parieto-temporal. Vemos una tomografía sin contraste, ambos cortes axiales. Vemos que tiene una moderada atrofia, si bien generalizada en este caso. Nos damos cuenta que tiene atrofia este cerebro porque vemos que los ventrículos laterales están algo más dilatados y los surcos están mucho más acentuados, ¿sí? En un paciente joven, donde vemos un cerebro bastante atrofiado. También se puede presentar como una meningitis, ¿sí? La meningitis, como ya habíamos visto, se ve con un realce y un engrosamiento de las meninges. Tenemos acá un ejemplo de una resonancia, un FLAIR con contraste, como hay un realce de las leptomeninges, ¿sí? Como indican las flechas amarillas, a nivel frontal y parietal. Es más bien un realce más localizado de las meninges. Y por último, también podemos tener los gomas sifilíticos, que estos son nódulos intraparenquimatosos, pueden ser solitarios y que presentan un realce nodular o anular un realce anular tras la administración de contraste. Tenemos un ejemplo de tomografía, ambos cortes axiales, el primero es sin contraste y el segundo presenta contraste. Se suelen ver como lesiones hipodensas, sí, como vemos en esta imagen, que es una lesión bien hipodensa que tiene asociado todo un edema perilesional, ¿sí? También hipodenso, y con el contraste vemos muy bien el realce en anillo. Bien, y otros ejemplos de los gomas sifilíticos en resonancia. En el T1 lo vamos a ver también como lesiones hipointensas o isointensas. Por eso a veces es más difícil distinguirlas en el T1 sin contraste. Tenemos a nivel frontoparietal izquierdo una lesión que no la podemos distinguir también, por lo tanto es isointensa, asociado a edema perilesional. Cuando se administra contraste, si este es un T1 con contraste, corte axial, corte coronal, vemos cómo hay un realce periférico de la lesión. Y en el T2 se suelen ver como lesiones hiperintensas asociadas a edema perilesional. Como vemos acá, tenemos la lesión nodular hiperintensa asociado a edema perilesional. Muy bien. Y eso es todo. Muchas gracias.